¿Alguna vez has sentido un escalofrío al mirar la foto de alguien que ya partió? ¿Un gesto de amor? ¿Un recuerdo sagrado? ¿O no? ¿Y si te dijera que ese simple acto de nostalgia, hecho con la mejor intención, podría ser un error espiritual que está encadenando el alma de tu ser querido a este plano? Durante años, este conocimiento permaneció oculto en los escritos más profundos de Allan Kardec, susurrado solo por los espíritus que sufrían las consecuencias. Ellos, desde el otro lado, revelaron una verdad impactante. Una fotografía puede convertirse en un ancla magnética, una prisión de amor que impide la evolución del espíritu. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es una revelación urgente. Si tienes la foto de un ser amado fallecido en tu casa, necesitas ver este video hasta el final, porque el no conocer esta verdad podría estar causando un sufrimiento innecesario a quien más amas. Y la solución es más rápida y poderosa de lo que imaginas. Caminas, a veces, por los pasillos de tu memoria, y ahí está, en un portarretrato, sobre un mueble cubierto por el polvo del tiempo, un rostro que el alma jamás olvida. Lo tomas en tus manos, el papel es frío, pero la imagen quema. ¡Ay, cómo quema! Un torbellino de amor y de ausencia te atraviesa, y en ese instante, no eres solo tú quien mira. Hay una energía que fluye de ti, una hebra invisible y potente que se teje con la propia esencia de tu sufrimiento. Es un susurro que cruza el velo, una llamada que resuena más allá de la vida y de la muerte. No es solo un recuerdo, se convierte en un ancla. ¿Sientes esa densidad, esa vibración que se aferra al objeto? Es la presencia de tu dolor, una fuerza que, sin quererlo, llama de vuelta al espíritu que anhela seguir su viaje. Es un acto de amor, sí, pero un amor que, sin la conciencia adecuada, puede sin quererlo retener el alma en una estación que ya debería haber quedado atrás, retrasando su propósito y su paz. Ahora bien, cierra los ojos un momento y siente el aire, la respiración que entra y sale de tu cuerpo. Esa misma levedad es la que busca el espíritu al desprenderse. Imagina esa alma como un río que fluye hacia el océano de la existencia. Sin embargo, cuando la pena se concentra, de forma tan intensa sobre un objeto, esa fotografía se transforma en una represa. El magnetismo de tu nostalgia, de tus lágrimas no lloradas en silencio, sino derramadas sobre la imagen, crea un campo de fuerza. El gran estudioso de la conciencia, Kardec, lo observó con una claridad que asusta y consuela a la vez. Él entendió que no somos seres separados por la muerte, sino conectados por hilos de energía. Y es precisamente esa energía, esa vibración tuya, la que puede, Dios mío, a mantener a un espíritu querido orbitando cerca, confundido por una señal que interpreta como una necesidad de su presencia, cuando en realidad es un eco de tu propia soledad, un llamado que le impide su propia evolución. Piensa en ello como una canción que no dejas de tararear. Al principio es un homenaje dulce. Con el tiempo, se convierte en una melodía melancólica que impregna las paredes de tu casa y de tu corazón. El espíritu escucha esa canción, la siente, y aunque su nuevo propósito le llama a ascender, a continuar su despertar en otras esferas de luz, esa música insistente le retiene. Es una lealtad nacida del amor, pero que se convierte en una carga. La verdad es que la muerte no rompe los lazos, los transforma. Y en esa transformación, el alma necesita libertad para sanar, para comprender su nuevo estado. Tu dolor, proyectado en esa foto día tras día, es como una niebla densa que le impide ver el faro que le guía. No es un juicio, jamás. Es una revelación sobre cómo funciona la delicada arquitectura del universo espiritual, un universo donde cada emoción tiene un peso, un color y una dirección, y donde nuestro sufrimiento puede, sin darnos cuenta, interferir en el sagrado camino de otro ser. Piénsalo de este modo: cuando un pájaro aprende a volar, su nido se convierte en un recuerdo, no en un lugar al que deba regresar a dormir cada noche. De la misma forma, el alma necesita dejar atrás el nido de su existencia terrenal. Allan Kardec, en sus profundas investigaciones, no hablaba desde 1900, la teoría, sino desde el testimonio de aquellos que ya habían cruzado. Eran los propios espíritus quienes narraban esta dificultad.
esta sensación de estar atados por cuerdas de amor y tristeza. Contaban cómo la energía de sus seres queridos, fijada en objetos como una fotografía, actuaba como un imán. Este magnetismo residual del que hablaba Kardec no es una fantasía poética, sino una ley sutil de la naturaleza espiritual. Es la prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte, pero también de que sigue siendo sensible, vulnerable a las corrientes emocionales que dejamos atrás, especialmente cuando éstas se anclan con tanta fuerza a un símbolo de su pasada presencia física. Así, ese pequeño altar personal que has creado, con la mejor de las intenciones, podría estar enviando una señal equivocada. En lugar de ser un punto de luz y oración serena, se convierte en un vórtice de angustia. La foto deja de ser un tributo a la vida que fue y pasa a ser un monumento al sufrimiento que es. Y este magnetismo no solo afecta al espíritu que partió, te afecta a ti, a tu hogar, a la vibración de tu vida entera. El aire se siente más pesado, el silencio más ruidoso, y una capa de tristeza parece cubrirlo todo. Es el comienzo de un despertar a una verdad más profunda, que amar, a veces, significa aprender a soltar. Pero, ¿cómo se distingue ese amor que libera de ese apego que aprisiona? ¿Dónde yace la frontera entre la memoria que honra y la pena que encadena? Ahí, justo en esa pregunta, comienza un nuevo tramo del camino, una comprensión que nos espera un poco más adelante. Y entonces, uno se pregunta, ¿cómo se forja esa prisión invisible? No se construye con ladrillos ni con rejas, sino con los rituales del corazón herido. Ah, las prácticas humanas nacidas de la más profunda devoción. Esa vela que enciendes junto a su retrato, creyendo que ilumina su camino. Esa conversación mental que sostienes cada noche, un monólogo de amor y de pena que busca un eco en el silencio. Esas lágrimas que caen, una a una, sobre el cristal que protege su sonrisa congelada en el tiempo. Cada uno de estos gestos, mi amigo, es una gota de energía que alimenta ese magnetismo. Son actos de un amor inmenso, sí, pero un amor que aún no ha encontrado su cauce. La vibración que emiten no es de paz, sino de necesidad. El espíritu, desde el otro lado, percibe esta intensa carga emocional y en su lealtad eterna, la interpreta como un llamado de auxilio. Así, lo que nace como un tributo se convierte, sin querer, en una jaula tejida con los hilos dorados del más puro afecto. Imagina por un instante ser esa alma. Has cruzado el umbral de la muerte y una nueva realidad, un nuevo propósito, comienza a desplegarse ante tu conciencia. Sientes un impulso natural hacia adelante, hacia la luz, hacia una comprensión mayor de tu propia evolución. Pero de repente, una fuerza te ala hacia atrás. No es una fuerza violenta, sino persistente, como la marea. Son las conversaciones, las lágrimas, la energía enfocada en esa imagen que dejaste atrás. Kardec documentó con una precisión conmovedora cómo los espíritus describían esta experiencia. Hablaban de sentirse atrapados en una especie de niebla densa, incapaces de ascender porque el ancla del sufrimiento de sus seres queridos era demasiado pesada. No sentían el amor como un impulso, sino como un peso. El despertar a su nueva condición se ve interrumpido, y el alma queda en un estado de suspensión, dividida entre el llamado de su futuro y la deuda emocional con su pasado. En sus diálogos, con lo invisible, Allan Kardec no buscaba satisfacer una curiosidad morbosa, sino encontrar la verdad que pudiera consolar y liberar tanto a los que se van como a los que se quedan. Fueron los propios espíritus quienes, una y otra vez, revelaron esta sutil y dolorosa dinámica. Un espíritu narraba cómo las constantes visitas de su viuda al cementerio, cargadas de una desesperación inconsolable, creaban un vínculo magnético que lo mantenía atado a la tierra, reviviendo el eco de su propia muerte. Otro contaba cómo las velas encendidas en su nombre no eran faros, sino hogueras de angustia que le impedían encontrar la paz. Estas no son historias para infundir miedo, al contrario, son mapas ofrecidos por la propia conciencia espiritual para enseñarnos a navegar el duelo.
Kardec simplemente transcribió el mensaje. Nuestro amor debe ser un puente, no un muro que impida la sagrada evolución del espíritu. Y esta energía no es un asunto individual. Cuando una familia entera se une en este tipo de luto, el efecto se multiplica. La fotografía del ser querido se convierte en el epicentro de un poderoso campo magnético colectivo. La casa, que debería ser un santuario de vida y de presencia, se carga con una vibración de ausencia y estancamiento. Todos, sin saberlo, contribuyen a mantener al espíritu atado a ese plano. El sufrimiento compartido, en lugar de disiparse, se retroalimenta, creando una atmósfera pesada que afecta el bienestar de todos los vivos. La irritabilidad flota en el aire, el sueño no es reparador, la alegría parece una visitante extraña. Es la consecuencia natural de mantener una conexión basada en la frecuencia del dolor. Se honra la memoria, pero se olvida el propósito fundamental del alma, que es seguir adelante, tanto la de quien partió como la de quienes permanecen. El verdadero reencuentro no se dará en el pasado, sino en un futuro de paz compartida. Por lo tanto, la cuestión que emerge de este silencio es profunda y reveladora. No se trata de olvidar, jamás. El olvido sería una traición al amor que fue. Se trata de transformar. Pero, ¿cómo transformar un sentimiento tan visceral como el dolor de la pérdida? ¿Cómo convertir la energía del apego en la fuerza liberadora del amor puro? La respuesta yace en una comprensión más elevada, en un despertar de la conciencia, sobre la naturaleza de los lazos eternos. Existe una diferencia fundamental entre el amor que funciona como alas, impulsando al espíritu en su jornada, y el apego que actúa como una corriente, aprisionándolo a la orilla del mundo material. Y es precisamente en el arte de discernir entre ambos donde se encuentra la clave para nuestra paz y la suya. Llega un momento, en el sagrado silencio del alma, en que debemos aprender a distinguir la luz de su reflejo. El amor y el apego parecen lo mismo. Nacen de la misma fuente, pero uno te da alas y el otro te echa raíces en el sufrimiento. El amor verdadero, ese que comprende la eternidad, es como una corriente de aire cálido bajo las alas de un águila. No la sujeta, la impulsa hacia el cielo. Es una bendición susurrada al viento. Vuela alto, alma amada, que yo te sostengo, en mi paz. El apego, en cambio, el apego, es una cadena forjada con el oro de los recuerdos más bellos, pero cadena al fin y al cabo. Nos atamos a ella y, sin darnos cuenta, atamos al espíritu que anhela libertad. Es el miedo a olvidar, el terror a la ausencia definitiva, lo que nos lleva a aferrarnos a la foto, al objeto, a la memoria física, aprisionando dos mundos en un solo instante de dolor. Es aquí donde la sabiduría de Kardec ilumina el camino con una claridad asombrosa. Él nos enseña que la oración serena es el lenguaje del amor liberador. ¿Y qué es una oración serena? No es la súplica desesperada, no es el lamento que pide un regreso imposible. Es un pensamiento de luz. Es cerrar los ojos y, en lugar de llorar por la ausencia, enviar una vibración de gratitud por la presencia que fue. Es decirle a esa alma, desde el centro de tu propia conciencia, tu viaje continúa y me alegro por ti. La energía de mi amor es tuya, no para que regreses, sino para que tu evolución sea más ligera. Este simple cambio de intención transforma la energía de manera radical. Dejas de ser un ancla de sufrimiento y te conviertes en un faro de paz, una guía sutil que el espíritu percibe como una bendición en su camino hacia el despertar. Este conocimiento no es una mera teoría, es el testimonio directo de aquellos que ya no habitan un cuerpo. Allan Kardec fue el escriba de estas verdades. Los espíritus le comunicaban con una claridad conmovedora cómo sentían las emociones de los vivos. Describían la angustia y el llanto constante como un ruido ensordecedor o una estática que les dificultaba percibir la luz de sus guías. En cambio, un pensamiento de amor sereno, una oración tranquila, la sentían como calor, como una brisa suave que les ayudaba a avanzar. La gran revelación de Kardec es que el mayor acto de amor hacia quien ha partido no es el luto desesperado, sino la serenidad y la confianza inquebrantable en el propósito divino del reencuentro.
Un reencuentro que no se fuerza, sino que se gana a través de la evolución mutua, en el tiempo perfecto del universo. Y he aquí la verdad más profunda. Ese apego que aprisiona no es solo una carga para el espíritu que partió. Es un fardo pesado para ti también. Al mantener viva la herida, al negarte a transformar el dolor, te quedas estancado en el mismo lugar emocional. Tu propia evolución se detiene. Vives en un presente perpetuamente anclado al pasado, y el futuro se vuelve un horizonte inalcanzable. El sufrimiento se convierte en una identidad, una cárcel para dos almas. Una en el plano espiritual, impedida de avanzar, y otra en el plano terrenal, impedida de vivir plenamente. El despertar espiritual implica comprender esta simbiosis. Mi paz depende de tu paz, y tu libertad es también la mía. Soltar no es olvidar. Es amar tanto que deseas la felicidad del otro por encima de tu propia necesidad de su presencia física. Así, el más grande acto de amor se revela en la confianza. La confianza en que los lazos del alma son indestructibles y trascienden la muerte. La confianza en que el amor es el tejido del universo y que el reencuentro está garantizado para quienes vibran en la misma frecuencia de paz. Se trata de un cambio sutil pero poderoso. Pasar de la necesidad de ver con los ojos a la certeza de sentir con el corazón. Pero mientras aprendemos a cultivar esta serenidad interior, ¿qué ocurre con nuestro entorno físico? ¿Qué pasa con el hogar cuando se convierte en un santuario permanente de luto, donde la imagen del fallecido se vuelve el centro de una energía que no se disipa? El impacto de esta atmósfera va más allá de lo que imaginamos, afectando no solo al espíritu, sino a la vida misma que pulsa entre esas paredes. Tu hogar es más que un conjunto de paredes y muebles. Es un organismo vivo que respira contigo, que absorbe tus alegrías y, también tus penas más profundas. Cuando el luto se vuelve permanente, cuando un rincón de la casa se consagra como un altar inmutable al sufrimiento, el aire mismo cambia, se vuelve denso, pesado. El silencio deja de ser un remanso de paz y se carga con el peso de lo no dicho, de la tristeza que se niega a transformarse. Y en el centro de todo, la fotografía. Ya no es una ventana a un recuerdo feliz, sino el epicentro de un campo magnético de dolor. Deja de ser un símbolo de la vida que fue para convertirse en un emblema de la ausencia que es. La casa entera comienza a vibrar en esa frecuencia, y cada objeto, cada sombra, parece susurrar la misma historia de pérdida, afectando la presencia y el bienestar de todos los que habitan en ella. Así, la imagen se convierte en un portal a la herida. Cada vez que tus ojos la miran, no conectas con la esencia eterna del alma que partió, sino con el trauma de la muerte, con el vacío de la despedida. Inconscientemente, alimentas una corriente de energía que define al ser amado, no por la totalidad de su existencia, sino por su final. Se solidifica la ausencia, se rinde culto a lo que ya no está, en lugar de honrar la continuidad de la conciencia en otro plano. Esta fijación en la pérdida es la que genera esa corriente magnética de la que hablaban los estudios de Kardec. Es un vórtice que, lejos de sanar, mantiene la herida abierta, afectando no solo tu propia evolución, sino también la del espíritu que, desde la otra orilla, siente esa constante evocación de su partida y no de su viaje. ¿Y cómo se manifiesta esto en tu vida diaria? Quizás en esa irritabilidad que brota sin motivo aparente, en esa falta de paciencia con las pequeñas cosas. O tal vez en las noches de insomnio, cuando la mente da vueltas y vueltas sin encontrar descanso, como si el silencio de la casa estuviera cargado de una inquietud que no es tuya, pero que respiras. Es esa tristeza sutil, de fondo, que a veces te embarga en un día soleado. No es locura ni debilidad. Por Dios, no. Es el resultado natural de vivir inmerso en una atmósfera cuya vibración predominante es la del sufrimiento. Tu ser entero, tu cuerpo y tu conciencia están respondiendo a un ambiente que se ha convertido en un monumento a la nostalgia dolorosa. El primer paso del despertar es reconocer que el desorden emocional que sientes puede no originarse únicamente dentro de ti, sino en el propio aire que te rodea. Desde la perspectiva del espíritu, esta atmósfera es una niebla que lo desorienta. El alma, en su proceso de adaptación a su nueva realidad,
Busca paz y luz para continuar su propósito. Pero si la energía de su antiguo hogar es de una densidad tan baja, se siente atraído, confundido. El lazo afectivo con el lugar se mezcla con la energía del dolor de sus seres queridos, y le resulta difícil desprenderse por completo. En sus escritos, Kardec recogió relatos de espíritus que permanecían apegados a sus hogares no por deseo, sino por esta confusión magnética. Se sentían responsables por la tristeza que percibían, en un ciclo de retroalimentación que obstaculizaba la evolución de todos. La verdad es que para que el espíritu vuele libre, el nido debe quedar en paz. Por tanto, la sanación debe extenderse más allá de tu corazón, debe alcanzar las paredes de tu casa. El espacio necesita respirar de nuevo, necesita que la luz entre no solo por las ventanas, sino en su misma esencia energética. Esto no significa deshacerse de los recuerdos, nunca. Significa cambiar la energía que los rodea. Pero, ¿cómo se logra tal proeza? ¿Cómo se transforma un ambiente cargado de luto en un santuario de gratitud y amor sereno? ¿De qué manera podemos convertir esa fotografía, ese símbolo de ausencia, en un verdadero punto de luz que impulse en lugar de retener? La respuesta a esta pregunta es la clave para educar nuestros sentimientos y transformar la pérdida en un escalón más en nuestra propia evolución espiritual. Y es aquí, en el corazón mismo de la herida, donde florece la más grande de las verdades. No estamos condenados al sufrimiento. Somos los alquimistas de nuestras propias emociones. El propio Kardec enfatizó la importancia sagrada de educar los sentimientos. Esto no significa reprimir la pena o negar el dolor. ¿Qué va? Significa tomar esa energía en bruto, esa materia prima del alma, y transformarla. Es el arte de convertir la dolorosa espina de la pérdida en el profundo aprendizaje sobre la eternidad. Es comprender que cada lágrima puede regar la semilla de una nueva conciencia. Este es el verdadero propósito del dolor. No ser una morada permanente, sino un portal hacia un despertar más profundo, un catalizador para la evolución de nuestra propia alma y nuestra comprensión de la vida y la muerte. Este es el trabajo sagrado. Transformar la saudade en gratitud. En lugar de llorar por los días que no volverán, agradecer con todo el corazón por cada día que fue. Cambiar el enfoque del vacío de la ausencia a la plenitud de la herida. En vez de te extraño tanto, un susurro de gracias por tanto. ¿Sientes el cambio de vibración? Es inmediato. Y la nostalgia, esa melancolía dulce y peligrosa, se transforma en oración. No una oración de súplica, sino de bendición. Un envío de luz, de paz, de fuerza. Que tu camino sea iluminado, que encuentres la paz que mereces. Este acto consciente eleva tu presencia y envía al espíritu una onda de amor puro, un apoyo real y palpable para su jornada, en lugar de un ancla de necesidad. Es la diferencia entre llorar mirando al suelo y sonreír mirando al cielo. Con esta nueva disposición del corazón, acércate de nuevo a esa fotografía. Tómala en tus manos. Ahora, no es un disparador de dolor, es un punto de encuentro con el amor inmortal. Cuando la miras con el corazón en paz y con la intención consciente de enviar luz, la imagen se transfigura. Deja de ser un objeto cargado de magnetismo residual para convertirse en un punto de luz. Se asocia a la gratitud, al amor verdadero, a la certeza del reencuentro. Ya no es un recordatorio de la muerte, sino un testimonio de la vida eterna. Este es el recordar constructivo del que hablaba Kardec. Es utilizar la memoria no para revivir la herida, sino para celebrar el lazo indestructible que une a las almas más allá del tiempo y del espacio, fortaleciendo al espíritu en su sagrada evolución. Pongámoslo en práctica. La próxima vez que sientas el impulso de mirar su foto, haz una pausa. Respira hondo. Cierra los ojos por un instante y en lugar de invocar la tristeza, invoca un recuerdo feliz. El más simple, el más luminoso. Una risa compartida, un abrazo, una palabra de aliento. Siente la calidez de ese momento en tu pecho. Sonríe. Y entonces, con esa emoción vibrando en ti, abre los ojos y mira la imagen. Di, gracias. Deséale paz. Con este simple acto has cambiado todo.
Has roto el hechizo del sufrimiento. Has recargado ese objeto con una energía de alta frecuencia. Acabas de realizar un acto de magia espiritual, transformando un posible portal de angustia en un faro de amor y apoyo. Has elevado tu conciencia y al hacerlo, has ayudado a liberar a quien amas. Así se cierra el círculo. La transformación del luto en un recuerdo constructivo es el acto supremo de amor y sabiduría. Libera al espíritu para que siga su propósito. Te libera a ti para que vivas plenamente tu propia jornada. Sana la energía de tu hogar y fortalece la certeza de que el reencuentro no es una vaga esperanza, sino un destino escrito en la verdad inmutable del universo. Es el fin del sufrimiento inútil y el comienzo de una conexión espiritual más elevada, más real y más poderosa, basada no en la presencia física, sino en el silencio elocuente y la comunión eterna de las almas. La verdad, una vez revelada, no puede ser olvidada. Ahora habita en ti. Ante el retrato de quien amas, ¿qué energía elegirás para honrarle a partir de hoy? Si este mensaje tocó alguna fibra de tu alma, deja un comentario. A veces, lo que compartimos en palabras es la luz que la conciencia de otra persona necesita para su propio despertar. Suscríbete si sientes que aquí, tu espíritu ha encontrado el eco de una verdad que ya conocía, y como primer paso en esta jornada de amor que libera, tenemos una promesa silenciosa para ti. En el video recomendado en pantalla, te mostraremos cómo transformar tu añoranza en una plegaria de luz que fortalece y eleva. Haz clic y continúa tu transformación.